Gracias. En primera instancia, agradecer la invitación a nuestra Jessica, maestra Naim, y todas las personas que hicieron posible. Esto no se había podido dar por cuestión de agenda, pero bueno, voy a compartir, les preparé un material que suelo ocupar más bien que preparé para ustedes. Nada más me comentan si ya se aprecia ahí la pantalla, chicos, por favor, Soti. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se visualiza más. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Cuando platicábamos, la maestra y yo, referente al tema, eh, era importante hacer mención. Este tema lo vengo trabajando ya para ser precisos, más de 15, 14 años, el tema de la función policial respecto al nuevo sistema de justicia penal, que de nuevo en estricto sentido no tiene nada, ya llevamos bastantito tiempo en esto. ¿Y por qué seguimos tocando estos ejes torales? Cuando hablamos de la función policial o cuando hablamos de los cuerpos policiales, bueno, necesariamente tendremos que trasladarnos a lo que refiere el artículo 21 constitucional, a quién le corresponde el esclarecimiento de los hechos con características de delito. No así lo reza, le corresponde al Ministerio Público y a las policías. Ya llevo, voy para 12, 11 años trabajando el sistema acusatorio adversarial y es impresionante que seguimos con los mismos vicios o con los mismos errores respecto a la famosa teoría del fruto del árbol, teoría del fruto del árbol envenenado, del fruto envenenado, perdón, donde necesariamente lo que podemos observar es que en muchas ocasiones las investigaciones están mal coordinadas, mal direccionadas y mal ejecutadas desde el eslabón más importante a criterio de su servidor. eh, por parte de los cuerpos policiales. ¿Y por qué digo que los cuerpos policiales son los más importantes en la investigación de un hecho con apariencia de delitos o en la situación de procuración y impartición de justicia? Por una sencilla razón, porque son los primeros que tienen contacto conforme lo señala el protocolo, el informe policial homologado y el protocolo nacional de cadena de custodia. Descubrimiento, localización, flagrancia, caso urgente, petición de parte, bla, bla, bla. Todas esas situaciones en las cuales se tiene ese primer contacto. Ahora bien, toda investigación, aunque es cierto que el 21 no reza que la obligación del Ministerio Público es el esclarecimiento del hecho, no es menos cierto que el Ministerio Público no es ese primer contacto que va a tener al momento de lo que refiere hechos o conductas con apariencia de delito. Es por eso que yo digo que las investigaciones se siguen cayendo por una muy mala capacitación a los cuerpos policiales. Si nos damos un poquito a esa reforma del 18 de junio de 2008, donde establecía que hacíamos esa transición de un sistema inquisitivo mixto a uno de corte acusatorio, adversarial y oral, bueno, necesariamente nos preocupamos por capacitarnos nosotros los abogados, jueces, magistrados, ministerios públicos, y a los policías en ocasiones salían de un turno y teníamos una capacitación de 100 horas y los chicos bajo condiciones completamente de no dignificación de personal policial, bueno, los mandábamos a esta parte, ¿no? Y eran los primeros que tienen ese contacto. Anótenlo, los ejes en los cuales la función policial se direcciona para poder tener una participación correcta. Yo lo divido en 6 puntos. El concepto de primer respondiente, el protocolo y la guía de informe policial homologado, el tema de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, Registro Nacional de Detenciones, controles preventivos provisionales, niveles de contacto, ley de uso legítimo de la fuerza y inteligencia contra inteligencia policial. Son los 6 ejes que yo considero más importantes para poder tener un poquito de contexto general en relación a la actuación de nuestros cuerpos policiales. ¿Por qué se los comento así? Empiezo con esta frasecita: la actuación policial en los 3 niveles de gobierno es la base de todas las investigaciones de las fiscalías y su actuación va a ser la consecuencia y el resultado de la decisión jurisdiccional. ¿Por qué, Jorge? Bueno, porque si desde la detención, desde la obtención de algún material sensible significativo, mejor conocido como indicio, no sigo el concepto respecto al 227 de cadena de custodia, no conozco mecanismos para proteger esos indicios, bueno, pues necesariamente se van a ir dando ciertos vicios que a lo mejor me van a dar para una reposición o necesariamente para un tema de absolución por la dinámica de investigación. Ahora bien, esta actuación incorrecta de los cuerpos policiales da como resultado una cadenita, ¿no? Esa cadenita que en consecuencia, si los cimientos de una estructura, de una pirámide, de una construcción se encuentran mal, es altamente probable que cuando yo la termine empiece a tener malos resultados. Entonces, vámonos con ese contexto general. Esta es
Entonces es una frasecita, es un concepto que yo he generado con el paso del tiempo. Reitero, la actuación policial a los tres niveles de gobierno sigue siendo y siempre será la base de todas las fiscalías, que impactará necesariamente en la última etapa que refiere el artículo 211 respecto a la emisión del fallo por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Si yo hice mal esa cadena de custodia, si yo a lo mejor en el control de detención obtuve algún tema de indicios, donde a lo mejor yo puedo evidenciar que se da un tema de violación a derechos humanos y puedo señalar que fue obtenida con violación a estos y referir que es un tema de ilicitud al momento de su obtención y en consecuencia la detención y consecuencia de este, es altamente probable que esto le va a generar incertidumbre al órgano jurisdiccional y probablemente no tenga ese resultado que yo quiero, dependiendo de la figura procesal que yo esté jugando. Ahora bien, recordemos un poquito lo que resultó de la reforma del 31 de diciembre de 2024. Hubo una reforma en el cual necesariamente se adicionan ciertas facultades y características a los cuerpos policiales, donde necesariamente está direccionado en esto. Se les da más facultades referente a funciones y labor de inteligencia, más no es menos cierto que siempre va a estar superditado y coordinado y direccionado por el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones vemos que estas características que tienen los cuerpos policiales empiezan a fundamentar, ¿no? Es que, ¿qué crees? Es que mi actuación policial está correlacionada con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inclusive, desafortunadamente, el exceso de comunicación o redes sociales ha distorsionado en ocasiones hasta dónde está la función de la ciudadanía y la función de los cuerpos policiales. Desafortunadamente hay muy mala información que en ocasiones pone en riesgo tanto a los cuerpos policiales y a la misma ciudadanía, porque yo siempre he dicho, la relación sociedad con policías es una relación de amor y odio, ¿no? Porque cuando pasa algo es altamente probable que la primera autoridad que vaya a tener ese primer contacto o esa cuestión de ayuda van a ser los policías, y los policías van a trabajar de manera constante con la sociedad. Ahora bien, no hay que perder de vista que la seguridad pública analizada desde nuevos conceptos, ustedes van a ir analizando, van a ir comparando, si nos vamos un poquito a Alemania, si nos vamos un poquito del lado de Europa, un tema anglosajón, un tema un poquito a Asia, China está haciendo muy bien las cosas en temas de seguridad, hablamos de un nuevo concepto, que es el concepto de seguridad humana. Cuando hablamos del concepto de seguridad humana, se entiende que los cuerpos policiales, antes de tener una cuestión punitiva, represiva y reactiva como parte de política criminal, vamos a buscar un tema preventivo. Tan es así que el párrafo segundo del artículo 21 nos enuncia cuáles son o qué debe de comprender el concepto de seguridad pública. Yo creo que aquí está la gran distorsión que en muchas ocasiones, chicos, chicas, vemos en los medios de comunicación o en videos de gente que se atreve a hablar de seguridad sin tener el conocimiento básico. Y se las pongo en cuatro colores, rojo, verde, azulito y morado. La seguridad pública comprende cuatro formas en las cuales puede actuar o puede direccionarse un cuerpo de seguridad. La primera, hablamos de prevención. La segunda, hablamos cuando empieza a realizar actos de investigación tendientes al esclarecimiento del hecho, la persecución de delitos y la imposición y sanción de infracciones administrativas. Pongamos mucha atención aquí, porque desde esa perspectiva, independientemente de la corporación, independientemente de cómo esté subdividido por el organigrama o la misma secretaría. Ah, sí, tengo la subsecretaría de tránsito, la subsecretaría de policía auxiliar, la subsecretaría de policía preventiva, tengo al IRUM, tengo dentro de las secretarías hay divisiones, pero la función es exactamente la misma, seguridad pública. Y cualquiera de estos pueden, dentro de sus facultades, como lo refiere el 21 constitucional, ejecutarlas. Eso sí, atendiendo a principios de protección de derechos humanos, atendiendo a temas de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Que en muchas ocasiones vemos que por malos policías la sociedad generaliza, ¿no? Dice, oye, ¿qué crees? El policía hace malas cosas porque un policía la semana pasada me pidió dinero. Desafortunadamente por unos pagan todos, pero pongan mucha atención aquí, porque si en ocasiones nos dejamos ya por este exceso de información que tenemos en redes sociales,
podremos observar que a lo mejor compañeritos que quieren hacer ahí su labor de hacerse famosos por 5 minutos, nada, es que no te puede grabar el policía, es que el policía no puede hacer eso. Ojo, porque tenemos que atender a lo que refiere el 21 constitucional, pero no olvidarnos de lo que se ha pronunciado la Suprema Corte a través de controles preventivos provisionales y que ha referido respecto al tema de sospecha razonable. ¿Vale? Quiero que pongan este rubro porque en muchas ocasiones la gente se empieza a justificar, ¿no? Es que el artículo 16 constitucional no autoriza tal para que Verdevices pertenece. Ojo, porque el artículo que regula la actuación de los cuerpos policiales pertenecientes ya a seguridad pública, procuración y partición de justicia, cualquier concepto de estas áreas, está regulado por el 21 constitucional y comprende 4 escenarios importantes: prevención, investigación, persecución, imposición de sanciones administrativas. Entonces, desde ese contexto general, una vez que entendemos qué es lo que va a proteger o necesariamente va a regular nuestro marco constitucional, ahora sí, nos tendríamos que ir al tema de competencias y actuaciones que refiere el artículo 132 del Código Nacional, que nos habla, y si ustedes se dan cuenta, copia un extracto del párrafo segundo, donde te dice que el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Sí, Jorge, pero ¿qué crees? El Código Nacional va a regular ya cuando existe una carpeta de investigación en la cual se está esclareciendo un hecho. Y en el artículo 21 constitucional autoriza y le permite al policía realizar funciones preventivas, de investigación, de persecución e imponer sanciones administrativas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para conocer la actuación policial debemos conocer cuál es el acto que está realizando y qué es lo que pretende el cuerpo policial, porque a partir de ahí sabremos cuál es el cuerpo normativo que tendremos que aplicar o inclusive algún tipo de sanción administrativa, algún tema de tipo penal por abuso de autoridad, en caso que esté realizando el policía y no esté debidamente justificado. Entonces, entendiendo desde esa premisa, entendiendo desde ese contexto, ¿por qué yo considero que esto impacta de manera eficiente al procedimiento penal? Bueno, porque podemos observar que en muchas ocasiones este primer contacto que tenemos, o te dice el protocolo de primer respondiente. El primer respondiente es cualquier autoridad que tiene conocimiento de un hecho con características de delito, por descubrimiento, localización, petición de parte, de situación de caso urgente o tema de flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Bueno, tenemos que establecerlo en relación al artículo 16 constitucional, correlacionado con el 146, y a palabras coloquiales. Voy a utilizar un lenguaje muy ordinario, muy común para que lo entendamos todos. Y yo siempre les digo a los compañeros y a los alumnos que llego, que compartimos el salón de clase, yo siempre les digo, la flagrancia se debe de entender como cuando nos agarran con las manos en la masa, de manera muy coloquial y de manera no técnica. Si utilizamos un lenguaje técnico jurídico, bueno, nos tenemos que trasladar a lo que refiere el artículo 16, a lo que refiere el 146, y la flagrancia es eso, que cualquier persona sin algún tipo de orden judicial y solamente en el caso de esta se podrá detener a una persona. Pero hay que analizarla, porque cuando analizamos el tema de flagrancia, debemos de entender que esta se divide en 2 fracciones y la segunda fracción tiene 2 incisos que tenemos que puntualizar. Es bien interesante porque las veces que he compartido aula con los compañeros policías, desafortunadamente la instrucción o la forma en la cual les quieren introyectar esta parte, pues suelen capacitarlos o suelen darle este primer contacto personas que tienen mucho, que no han realizado una detención o personas que no tienen ni la más remota idea del impacto que va a tener el informe policial homologado dentro de la investigación. Y cuando estamos hablando de esa flagrancia, como se los comenté, vulgarmente dicho por Jorge, cuando nos agarran con las manos en la masa, bueno, quiere decir que probablemente una conducta que le hicieron del conocimiento a ese oficial referente a un ciudadano, probablemente tiene características de delito. ¿Qué tiene que hacer el policía? Sencillo: detenerlo, hacer una restricción temporal de la libertad, porque eso es lo que refiere el artículo 16 constitucional y 146. La flagrancia es una restricción temporal de la libertad.
¿Por qué te voy a restringir esto? Bueno, esto con sustento a lo que refiere el 16 y 146, que te dicen que una persona va a poder ser detenida bajo el supuesto de que exista algún indicio, algún vestigio de que probablemente esté relacionado con una conducta delictiva. Pero esa restricción temporal del derecho humano de la libertad, bueno, está superditado a 48 horas por parte del Ministerio Público en caso de personas adultas, 36 en caso de menores de edad, y en caso de que la persona que se haya detenido esté relacionada con un delito de fuero federal, bueno, nos habla de 96 horas. Entonces, esa flagrancia es yo poder restringir de la libertad a una persona porque existe información de que probablemente éste cometió una conducta delictiva. Pero el policía, su único trabajo es detener, recabar la información referente a ese hecho y ponerlo a disposición con la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El Ministerio Público. Porque él es el único encargado de realizar esa investigación. Uno de los principales errores que cometen nuestros cuerpos policiales es que quieren realizar actos que no están dentro de sus atribuciones dentro de lo que refiere al Protocolo Nacional de Primer Respondiente, así como también por la Guía Nacional de Cadena de Custodia, donde le dice al ciudadano o al policía, oye, ¿qué crees? Dentro de tus funciones tienes que cuidar estas características. ¿Por qué? Porque va a impactar al momento de que se inicia la investigación. Si yo esa detención la hice de manera incorrecta, si a lo mejor yo golpeé al ciudadano, si a lo mejor yo generé malas prácticas que den como consecuencia, pues es altamente probable que esa detención, conforme a la legalidad que tú te ciñes como servidor público, como cuerpo policial, esté incorrecta. Pero esos dos supuestos, fracción primera, si le damos lectura a la literalidad del 146, dice la persona es detenida al momento de estarse cometiendo un delito. Y esto es muy particular, porque el primer gran error que cometen las fiscalías y los policías es que se entiende que lo entienden a la literalidad, pero cuando nos vamos a la práctica y cuando nos vamos a la calle, he tenido la oportunidad de compartir ciertos operativos, estuve trabajando en ciertas dependencias, donde todos lo quieren o creen que todas las actuaciones se dan bajo este supuesto, y este supuesto es muy característico, porque la mayoría de detenciones o intervenciones de los cuerpos policiales no se van a dar bajo esta fracción primera. Dice, la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito. Y uno de los principales errores, dice el policía, bueno, es que yo estaba viendo en la acera de enfrente, aproximadamente a 50 metros, cómo el sujeto les apodera de sus pertenencias a la persona del sexo femenino. Por lo cual, aproximadamente a 150 metros después de que lo correteo, se realiza la detención. Ojo, porque ahí no es al momento de estarse cometiendo la conducta. Les voy a poner el ejemplo más fácil de cuando al momento de estarse cometiendo la conducta. Vamos a suponer que están realizando la revisión de un vehículo. En ese momento, Celia, Iris, doctor Cruz, Talía, Jorge, le dicen a Celia, ok, en ese momento voy a hacer una revisión, necesito sus documentos, Celia va sacando sus cosas, y en ese momento, Celia, tú sacas un arma de fuego. Y al momento de sacar esa arma de fuego, yo como oficial realizo protocolos de seguridad y lo primero que te pido, Celia, ¿qué es? Que me prestes tu licencia de portación o lo que tú quieras. ¿Estás de acuerdo, Celia? Y en ese momento, Celia, cuando yo checo tu portación, resulta que ya no está vigente, está vencida. En ese momento sí se está cometiendo el delito, la aportación de un arma de fuego sin autorización de autoridad competente. Ahí sí se está dando la fracción que, primera, y en muchas ocasiones lo que hacemos como cuerpos policiales es que al momento de emitir el informe policial homologado, creemos sencillamente con que el sujeto haya dado 2, 3 pasos y tú te encuentres a 5 o 6 metros, una vez que ya se ha consumado la conducta con apariencia de delito, no es fracción primera, porque pongan mucha atención. Si nos vamos a la fracción segunda, tiene un tema de semántica, tiene un tema de interpretación de las palabritas bien característico. Fracción segunda dice, inmediatamente después de haber cometido, es detenida en virtud 2 puntos y 2 incisos. Pero vamos a entender lo que dice la fracción segunda.
¿Qué es inmediatamente después? Cuando hablamos de inmediatamente después, no nos habla de un margen de tiempo, no nos da un tiempo establecido, no nos da una estructura de, tiene que ser, si lo ves, 5 segundos, 6 segundos, no. El inmediatamente después es que quiere decir que hay algo que permite que se consuma la conducta y después de eso se realiza, ¿qué, chicos? La detención. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me dicen, no, porque es que fue al momento de que se cometió la conducta. Yo estaba a 200 metros de la víctima, estaba a bordo de la unidad, veo cómo se acercan en una motocicleta, sacan un arma de fuego, le quitan sus pertenencias y en ese momento los detenemos a 300 metros. Bueno, si fue así, es inmediatamente después, pero no fue al momento de estar cometiendo la conducta. Porque si tú me estás diciendo que es al momento de estar cometiendo la conducta con apariencia de delito, literal, tú necesitas estar ahí al lado de ellos, esperar a que consuman la conducta o evitar que cometan la conducta.